Bien, continuando, lo que vamos a ver ahora es el método de nodos, lo mismo que hemos estado viendo, pero vamos a introducir las fuentes dependientes a los circuitos, ¿no? Y vamos a ver cómo se plantea este análisis. Entonces, como siempre, por ejemplo, aquí, ya que estamos en el método de nodos, tenemos que visualizar primero, ¿no?, como primer paso, el número de nodos. Sería 1, 2, 3 nodos. Y el número de ecuaciones sería número de nodos menos 1, sería 2. Aparentemente, y digo aparentemente por si es que no hubiera alguna ecuación de restricción o algún supernodo tal como hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, ya que se nos está pidiendo BA y B sub B, BA está aquí, B sub B está aquí, este es el nodo A, nodo B, y supongamos que aquí, bueno, lo único que queda aquí sea el nodo de referencia con 0 voltios, ¿no? Entonces podemos comenzar a escribir, las resistencias están en Siemens. Entonces vamos a escribir la ecuación de corriente en el nodo A, es decir, aquí, vamos a poner esto acá más claro, nodo A, nodo B. Entonces a partir del nodo A hay 1, 2, 3, 4 ramas, de las cuales 2 son resistivas, por lo tanto las corrientes salen del nodo a través de, asumimos que sale del nodo a través de esas ramas resistivas. Por ejemplo, esta corriente de acá, que sería BA menos 0 por 2, es decir, 2BA más ahora esta corriente de aquí, sale del nodo BA menos B sub B por 3, que estamos trabajando con Siemens, 3 veces B sub A menos B sub B. Se acabaron las ramas resistivas 1, 2, 1, 2, igual a las corrientes que están entrando al nodo, ¿no?, o saliendo, provistas por las fuentes de corriente. Aquí está entrando al nodo A 8 amperios, entonces sería más 8. De este nodo A está saliendo 3i, entonces menos 3i. Bien, todavía no. Vamos a seguir trabajando con esta ecuación. 5b sub A menos 3b sub B igual a 8 menos 3i. Ecuación 1. Bien, ahora vamos con el nodo B a plantear las ecuaciones de la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. De este nodo hay 1, 2, 3 ramas, de las cuales 2 son resistivas. Nuevamente asumimos que sale la corriente, sale la corriente. Entonces, por ejemplo, esta primero, esta corriente de acá, B sub B menos B sub A por 3. Ahora más esta corriente de acá que sale, B sub B menos 0 por 4. Listo, se acabaron las corrientes por ramas resistivas. Es igual a esta fuente de corriente que está entrando al nodo A, sería 3i más 3i. Si nosotros operamos, sería menos 3BA más 7B sub B igual a 3i. Ecuación 2. Hay que observar que las variables principales BA y B sub B, que es lo que nos piden, están en estas dos ecuaciones. Y también se nos está presentando esta corriente I, que viene de la fuente dependiente. Entonces, hemos hecho el planteamiento normal, tal como lo hemos venido haciendo cuando habían solo fuentes independientes. Ahora, con la introducción de la fuente dependiente o las fuentes dependientes, esta cantidad I, ¿no?, esta cantidad I que controla esta fuente y que la tenemos acá, tenemos que ponerlo en función, entre otras cosas, ya sea de B sub A, de B sub B
o lo que encontremos, ¿no? Pero que esté en función de BA y B sub B. Igual aquí, que esté en función, entre otras cosas, de B sub A o B sub B, para que pueda haber dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, visto de esa manera, podemos encontrar esa relación de cuando digo entre otras cosas, me refiero a que va a haber un número, pues, por ejemplo, 3b sub b, ¿no? 5b sub a, ¿no? A ese 5, a ese 3 me refiero entre otras cosas. Por ejemplo, aquí está la relación de dependencia, de aquí, del nodo A, vamos a poner así, del circuito, vamos acá, del circuito, que se tiene B sub A menos 0 por 2 igual a I. Nuevamente, B sub A menos 0 por 2 igual a I. Entonces, I es igual a 2 veces B sub A. Entonces, aquí, con esto, hemos logrado que efectivamente I esté en función, entre otras cosas, de B sub A, ¿no? Estas, entre otras cosas, significa este 2 de aquí. Ya lo pusimos en función de B sub A tal como lo requerimos aquí y aquí. Entonces esto lo reemplazamos en 1 y 2 y obtendremos lo siguiente. Vamos acá. 5b sub a menos 3b sub b igual a 8 menos 3i 2b sub a. Sería 8 menos 6b sub a. Entonces este iría para allá. Nos quedaría 11b sub a menos 3b sub b igual a 8. Le vamos a poner ecuación 3. Acá sería en 1 y acá sería en 2, ¿no? Sería menos 3b sub a más 7b sub b igual a 3 veces i, pero i vale 2ba. Entonces esto es 6b sub a. Por lo tanto, aquí iría menos 9b sub a. Vamos acá. Eso va más 7b sub b igual a 0. Ecuación 4. Ahora sí, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ya que hemos despejado la cantidad que controla, ¿no?, a la fuente de corriente dependiente en función de B sub A o B sub B, tal como lo estábamos requiriendo acá. Entonces, de 3 y 4 trabajamos, ¿no?, y obtendremos que B sub A es igual a 28 sobre 25 voltios y B sub B sería 36 sobre 25 voltios. Eso sería todo un comentario. Sí, nuevamente, cuando tenemos fuentes dependientes, ¿no?, el análisis va a ser igual, ¿no? El análisis se plantea de igual forma, solo que las cantidades que controlan a las fuentes dependientes hay que expresarlas en función de las variables que estamos tratando de hallar, ¿no? Nada más. Bueno, continuando, nos piden hallar la tensión B1 de acá a aquí y la tensión B2 de este punto entre estos puntos, ¿no? Entonces vamos a solucionar el problema. Hay que notar que hay dos fuentes dependientes, una fuente de corriente dependiente de esta tensión acá y una fuente de corriente dependiente de esta corriente que pasa por acá. Entonces lo primero, número de nodos, 1, 2, 3 nodos, y lo segundo, número de ecuaciones, sería 3 menos 1, 2. Dos ecuaciones aparentemente, si es que no hubieran supernodos o alguna restricción. Entonces
Este de acá va a ser el B1, ¿no? De acá a acá. Este de acá va a ser el B2, solo para recalcar. Y este es el tercer nodo, que lo vamos a asumir por el momento como, por el momento no, para todo el problema como 0 voltios. Por lo tanto, comenzamos planteando las ecuaciones en el nodo 1. De este nodo hay 1, 2, 3, 4 ramas, de las cuales 2 son resistivas. Asumimos que las corrientes salen. Por lo tanto, sería, por ejemplo, esta corriente de acá. Las resistencias en ohmios, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería esta corriente B1 menos 0 sobre 3, o sea, B1 sobre 3. Esta corriente de acá más B1 menos B2 sobre 2. Bien, ya concluimos con las ramas resistivas, por lo tanto, igual a las corrientes que provienen de fuentes de corrientes, ¿no? Ambas están entrando, entra 3Bx al nodo 1, entra 8 amperios al nodo B1, por lo tanto acá sería más 3Bx más 8. Entonces, si trabajamos con esta ecuación de acá, nos quedaría 1/3 más 1/2 B1 menos 1/2 B2 igual a 8 más 3Bx. Lo llamamos ecuación 1. Bien. Ahora vamos a trabajar con el nodo 2. En este nodo hay 1, 2, 3, 4 ramas, de las cuales 2 son resistivas. Corrientes asumimos que salen. Empecemos, por ejemplo, con esta rama de acá, que sería B2 menos 0 sobre 4. Entonces, B2 sobre 4 más esta rama de acá, esta corriente de acá, B2 menos B1 sobre 2. Bien, se acabaron las ramas resistivas. Es igual a ver las corrientes propias de las fuentes de corriente. En este nodo salen dos corrientes, en este caso 3Bx y 2i, por lo tanto sería menos 2Bx menos 2i. Si trabajamos con esto, tendríamos menos B1 medios más 1/4 más 1 medio B2 igual a, perdón, acá es 3 menos 3Bx menos 2i. Ecuación 2. Bien, ya tenemos planteado el circuito a través de las ecuaciones, a través de sus ecuaciones. Lo que resta, tal como hemos visto en el problema anterior, es estas cantidades de aquí, Bx, E, Y, colocarlas en función de sus variables principales, ¿no? Esta de aquí, por lo tanto, tendrá que estar en función, entre otras cosas, de B1, o B2, ¿no? O de los dos, ¿no? Igual acá, el I también tendrá que estar en función de, entre otras cosas, de B1, B2, ¿no? O de los dos. Bien, trabajando, para llegar a esto tenemos que observar el circuito. Entonces, vamos más acá del circuito. Observemos que esta corriente I, ¿no?, que sale de este nodo, ¿no?, va a estar en función de B1. ¿Por qué? Porque B1 es igual a 3 por I. Entonces, de acá podemos despejar I, que es igual a B1 sobre 3. Ya tenemos entonces I en función de B1 y B3. Entonces, esto ya está. Ahora, Bx está acá.
Entonces Bx es B1 menos B2. Entonces ya tenemos Bx en función de B1 y B2, ¿no? Tal como se estaba requiriendo en las ecuaciones 1 y 2. Por lo tanto, estas ecuaciones las reemplazamos en 1 y 2, ¿no? Donde amerite. Entonces, esta de acá la reemplazamos aquí. Entonces, trabajando de 1, nos quedaría 1/3 más 1/2 B1 menos 1/2 B2 igual a 8 más 3Bx B1 menos B2. Entonces, si trabajamos con toda esta expresión de aquí, nos quedará bueno, a ver cuánto sale. 1/3 medio menos más acá, menos 13/6 B1 menos entonces más 5 medios B2 es igual a 8. Ecuación 3. D2 aquí menos B1 medios más 1/4 más 1 medio B sub 2 es igual a menos 3Bx. Bx es B1 menos B2 menos 2 por I, o sea, menos 2, y lo tenemos acá B1 sobre 3. Entonces ya todo lo tenemos en función de B1, B2, y si trabajamos toda esta expresión nos quedará 3 más 19/6 B1 1/4 medio menos 21/4 B2 igual a 0. Bien, entonces una vez que hemos obtenido las dependencias, ¿no? Las dependencias de lo que controla, ¿no? Una vez que hemos obtenido las dependencias aquí, estas dependencias de lo que controla las fuentes, por ejemplo Bx, por ejemplo el Bx que controla esta fuente, el I que controla esta fuente, en función de las variables principales B1 y B2, hemos procedido a reemplazar en las ecuaciones 1 y 2, y ya en la ecuación 3 y 4 nos está quedando solo en función de B1 y B2, solo en función de B1 y B2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces de 3 y 4 B1 será igual a menos 1008 sobre 83 voltios. B2 es menos 608 sobre 83. Bien, eso sería todo. Entonces, nuevamente, comentario, trabajar como siempre, ¿no? como todo lo que hemos venido haciendo con nodos, y después establecer las relaciones de dependencia entre las cantidades que controlan y Bx en función de B1 y B2 de las variables principales. Bien, continuando con el siguiente problema, hallar B1, B2 e Ix, todas las resistencias están en Siemens.
Hay que notar que, bueno, B1 está aquí, B2 está por aquí. Acá hay una fuente dependiente de una fuente de tensión dependiente de esta corriente que pasa por aquí. Acá hay una fuente de tensión dependiente de la tensión que hay acá en esta resistencia. Por lo tanto, podemos comenzar, por ejemplo, con lo clásico, ¿no? Número de nodos: 1, 2, 3, 4, 5 nodos. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Número de ecuaciones sería igual a, bueno, 4, ¿no? Aparentemente, dado que tenemos que revisar si es que hay algún supernodo, y de hecho que aquí sí hay, pero primero vamos a asignar a este nodo de acá como el nodo de referencia con 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Bien, entre nodo y nodo, una fuente de tensión, aquí hay un supernodo. Entre nodo y nodo, una fuente de tensión, aquí hay otro supernodo. Entre nodo y este nodo, una fuente de tensión, este también se puede considerar un supernodo. Un supernodo, otro supernodo, otro supernodo. Entonces, todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí lo vamos a considerar entonces como si fuese un supernodo, no sin antes, por ejemplo, este nodo ponerlo en función de, dado que esto es un supernodo, este nodo lo vamos a poner en función de esta tensión y del B1. Acá sería esto, como ya sabemos, salta, cae en el borde positivo, entonces sería B1 más 6 voltios aquí. Igual aquí, nodo fuente de tensión, supernodo. Entonces vamos a poner este nodo en función de la tensión de aquí más este borde de aquí. Entonces este punto salta aquí y sería B1 más 6, ¿no? Como este saltó y cayó en el borde positivo, más 3ix. Bien, ahora aquí, ojalá hay espacio. Entonces, entre nodo y nodo, un supernodo. Entonces, este punto lo vamos a expresar, este nodo lo vamos a expresar en función de esta tensión y el nodo de aquí. Entonces, esta va a saltar hacia acá. Tendríamos B1 más 6 más 3ix. Como cayó en el menos, a la hora de saltar cayó en el menos, menos 5bx. Menos 5bx. Bien, entonces todo esto de aquí es el supernodo. Bien, habiendo analizado esto, ya procedemos a escribir las ecuaciones pertinentes. Por ejemplo, las ecuaciones de corriente, la ley de corriente de Kirchhoff en el supernodo 1. En este supernodo, de todo este supernodo, hay 1, 2, 3, 4, 5 brazos, 5 ramas que se amarran a este supernodo. 1, 2, 3, 4, 5. De las cuales 4 son ramas resistivas y 1 es una fuente de corriente que está entrando hacia el supernodo. Entonces, por ejemplo, comenzamos con esta corriente de acá. Como las resistencias están en Siemens, nos quedaría 2 por B1. Mejor dicho, 2 por B1 menos 0. 2B1. Ahora esta. B1 menos 6 menos 0 por 3. O sea,
3, B1 más 6, perdón, dije menos 6, es más 6, más esta, como rama resistiva, siempre asumimos que la corriente sale, entonces nos quedará este nodo menos B2, es decir, B1 más 6 más 3IX menos B2 por 3, B1 más 6 más 3IX menos B2. Ahora nos queda esta última, la vamos a poner por acá, más este nodo menos 0 por 2, es decir, 2 por B1 más 6 más 3IX menos 5BX. Terminaron las ramas resistivas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto es igual a esta corriente que viene de la fuente que está entrando, entonces es más 2. Si nosotros trabajamos con toda esta expresión y procedemos a su simplificación, nos quedará algo como esto: 2, 5, 8, 10 B1. Al final todo nos va a dar esto, ya lo voy a dar simplificado, más 15IX menos 10BX igual a menos 46. A esto le llamamos ecuación 1. Bien, ya terminamos de trabajar con el supernodo, ahora vamos a trabajar con el nodo 2. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2. Bien, aquí a partir de este nodo se amarran 1, 2, 3 ramas, de las cuales 2 son resistivas, asumiendo en rama resistiva que la corriente sale a partir del nodo que estamos analizando. Por ejemplo, comencemos pues con esta de acá, que sería B2 menos este nodo por 3, B2 menos B1 más 6 más 3IX. Tenemos esta. Ahora esta, B2 menos 0 por 4. Listo, se acabaron las ramas resistivas. 1, 2, 1, 2. Igual a la corriente que viene de esta fuente que sale del nodo, entonces será menos 2. Si nosotros trabajamos y simplificamos, operamos, simplificamos, vamos a tener que esto es menos 3B1 más 7B2, 3, 4, 6, 7B2 menos 9IX igual a 16. Expresión 2. Bien, tenemos dos ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas. Las incógnitas adicionales, es decir, esta incógnita de acá y esta incógnita de acá, como ya sabemos, provienen de las fuentes dependientes, de acá IX y de acá BX, ¿no? Entonces, tanto el IX como el BX lo tenemos que colocar en función, entre otras cosas, de B1, B2 y así sucesivamente. Igual aquí, en esta ecuación de acá, este IX lo debemos de colocar en función de B1, B2, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, trabajando hacia eso, vamos al circuito. Del circuito tenemos que sacar esas relaciones. A ver qué tenemos. Primero del circuito tenemos que BX es igual a B1. Bien, ahí tenemos nuestra primera relación. Ahora IX. IX está acá. IX está saliendo de este nodo. Por lo tanto será IX aquí.
y x es b1 más 6 menos 0 por 3. 3 b1 más 6. Estas dos ecuaciones las reemplazamos en 1 y 2. Listo. Como ya hemos obtenido entonces bx en función de b1, que es lo que estamos queriendo, y x en función de b1, ¿no?, o b2 o de los dos, ¿no?, y entre otras cosas la tenemos aquí. Entonces ya podemos reemplazar. Por ejemplo, en 1, vamos acá. En 1 sería 10b1 menos 3b2 más 15 y x sería por 3 b1 más 6 menos 10b1 igual a menos 46. Si simplificamos y operamos, nos queda este se va a 45, este se va con este, nos queda 45b1 menos 3b2 es igual a menos 316. Llamemos la expresión 3. Ahora el ix, esto lo reemplazamos en 2. Entonces tendríamos menos 3b1 más 7b2 menos 9ix, que sería por 3b1 más 6 igual a 16. Bien, si operamos todo esto, nos quedaría menos 30b1 más 7b2 igual a 178. Expresión 4. Ahora sí, tenemos dos expresiones, dos incógnitas. Entonces, de 3 y 4, obtenemos finalmente que B1 es igual a menos 1678 entre 225 y B2 voltios, ¿no?, y B2 será igual a menos 98 sobre 15 voltios. Entonces con esto ya concluimos esta primera parte de acá, B1 y B2. Y X lo calculamos de acá mismo, ¿no?, y X es 3B1 más 6. Entonces con Ix es igual a 3B1 menos 1678 sobre 225 más 6. Si operamos todo esto nos sale menos 4.37 amperios aproximadamente. Bien, esta fue la solución. Noten que aquí ya vimos un problema similar a esto. Noten que aquí tenemos, por ejemplo, esta fuente de corriente que es 2. Este es 3 Siemens. Acá vienen las fuentes. Vamos acá. 2, 3, menos más 6, menos más 3ix. Acá está más menos bx. Este es b1. Por acá viene 4 Siemens. Aquí se pudo haber modificado esto, y como están en serie pudimos haber colocado así 2, la resistencia la mandamos para arriba y la fuente la mandamos para abajo. Están en serie, podemos hacer esto, 5bx. Entonces el supernodo solo hubiese sido esto. Este punto de acá hubiese sido B1 más 6. Y este punto de acá, B1 más 6, salta más
3ix. Listo, el supernodo hubiese quedado así. Con eso, suficiente para seguir analizando. También se pudo haber hecho así y nos iba a dar el mismo resultado. Noten que podemos hacer esto, mandar esto para la resistencia arriba y esto la fuente de tensión lo bajamos porque son elementos en serie. De hecho, en algún momento hicimos esto. Este tipo de cambio ya lo habíamos planteado, por ejemplo, en este problema de aquí, que es un problema similar, ¿no? El problema 8 cuando todo era fuentes independientes, ¿no? Aquí eran dos fuentes, acá es todo un supernodo. En este punto de acá teníamos la resistencia y una fuente de tensión. Primero analizamos como si esto fuera un supernodo y luego hicimos el cambio. La fuente la mandamos hacia arriba y la resistencia hacia abajo. Nos quedó algo así. Bien, entonces salió al final lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces es cuestión de ingeniárselas, ¿no? Al final va a resultar lo mismo, ¿no? Hay que ver dónde es más fácil, ¿no? Qué va a ser más fácil al momento de operar, pero eso ya nos lo dará la práctica. Bien, continuando, ¿no? Hallar B sub 0, las resistencias están en ohmios. Bien, hay que notar que podemos, por ejemplo, poner aquí nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Al nodo 4 lo podemos colocar como nodo de referencia de 0 voltios. Entonces, lo primero, ¿no? Como siempre, número de nodos, 4, número de ecuaciones, 4 menos 1, 3, y como siempre y desde ahora, aparentemente, porque puede haber un supernodo o puede haber una ecuación de restricción, tal como lo estamos viendo aquí. Hay que notar también que acá hay una fuente dependiente y depende de la tensión que se desarrolla aquí. Bien, dicho esto, lo primero que vemos es que, por ejemplo, entre nodo y la referencia hay una tensión conocida, que es 100 voltios. Entonces aquí en el nodo 1 no necesitamos escribir ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Entonces ya sabemos que B1 es igual a 100 voltios y a esto lo habíamos llamado como una restricción. Ahora, entre nodo y nodo, una fuente de tensión, esto sería un supernodo. Entonces aquí hay un supernodo. Bien. Y vamos a expresar este borne de aquí en función de el valor de la fuente de tensión y este nodo de aquí. Por lo tanto, si esto lo llamamos como B1, este lo llamamos B2 y este decimos que es B3, entonces en este nodo de acá, en B3, sería igual a B2 que salta y cae en el borde negativo de menos B4. Entonces salta, cae en el negativo, en el menos, entonces menos 4B sub A. Y otra cosa más que en este problema es interesante observar. Estas dos resistencias de aquí están en paralelo, pero hay que observar también que la cantidad que controla o la tensión que controla a esta fuente justo está entre estas dos, entre los bornes de estas dos resistencias. En algún momento habíamos dicho que hay que tener cuidado cuando se trabaja con fuentes dependientes, ya que no siempre podemos reducir determinadas partes del circuito. Vale decir, por ejemplo, si teníamos una fuente por aquí, por ejemplo 3Bx, supongamos,
acá una resistencia de 2 y aquí una resistencia de 3, pero supongamos que aquí Bx esté aquí en 3, en la resistencia de 3 ohmios, esté la tensión que controla la fuente. A pesar que aquí estas dos resistencias están en serie, y podemos simplificar, ¿no? Simplificar estas dos resistencias, ya que están en serie, perderíamos la cantidad que controla a esta fuente. Entonces se tenía que dejar tal cual. Veamos aquí. Aquí hay una resistencia de 20, por acá está la fuente, más menos 4B sub A. Aquí está 30. Aquí está B sub A. Estas dos resistencias están en paralelo. Si obtenemos la resistencia equivalente, y esto de acá era 0 voltios, ¿no? Según el circuito. La resistencia equivalente de 20 en paralelo con 30 sería 12. Entonces el circuito nos estaría, o esta parte del circuito nos estaría quedando así: 4BA 12 más menos BA. Ahora, BA en el circuito original está entre este nodo de acá, que lo hemos puesto como B3 o 3, nodo 3, y nodo 4, que es 0, este nodo 4, ¿no? Nodo 4. Entonces, BA, la cantidad que controla esta fuente está entre el nodo 3 y 0. Haciendo la simplificación aquí, reduciendo las dos resistencias en paralelo, nos queda esta resistencia. Entonces BA sigue estando entre el nodo 3 y el nodo 0. Por lo tanto, como no se ha modificado nada de la cantidad que controla a esta fuente de tensión, entonces podemos sí reducir y simplificar este par de resistencias, ya que BA continúa estando entre el nodo 3 y el nodo 0. BA continúa estando entre el nodo 3 y el nodo 0. Entonces sí podemos hacer dicha simplificación y el circuito nos quedaría así. A ver, un momentito, cuadrar esto. Ya, nos quedaría así. Resistencia equivalente 20 paralelo con 30 igual a 12 ohmios. Entonces todo el circuito ahora nos queda así: más menos 100, 80, acá está 10, más menos 4BA, acá está 60, acá está el más menos B sub 0, que es lo que se requiere, y por acá 12 más menos BA. Listo. Aquí está el supernodo. Aquí está B1, aquí está B2, aquí está B3, que es B2 menos 4BA, y aquí está el nodo 4, que lo hemos asignado como el nodo de referencia 0 voltios. Bien, a partir de ahí ya podemos comenzar a trabajar. Entonces no trabajamos en el nodo B1 porque ya sabemos su tensión, trabajamos en el supernodo. Entonces nos quedaría, en este supernodo tenemos 1, 2, 3 ramas. Las 3 ramas son resistivas, entonces las corrientes salen. Aquí sería esta, por ejemplo, esta de acá, B2 menos B1 sobre 10, B2 menos B1, pero B1 es 100,
sobre 10 más esta de acá, B2 menos 0 sobre 60, o sea, B2 sobre 60 más, terminamos por acá, vamos al otro extremo del supernodo, B3 menos 0 sobre 12, o lo que es lo mismo, B2 menos 4BA sobre 12. B2 menos 4BA sobre 12 igual a 0. Si trabajamos toda esta expresión de aquí, trabajamos para llegar a el resultado, voy a simplificar, nos quedaría un quinto de B2 menos un tercio de B sub A igual a 10. Expresión 1. Bien. Aquí B2 es propio del es una tensión propia que nosotros hemos asignado como variable, como otra variable del circuito, porque la que necesitamos es B0. Y este B sub A, este de aquí, es debido, se debe a la fuente de tensión dependiente de esta tensión de acá. Por lo tanto, tenemos que buscar que B sub A esté en función, entre otras cosas, de B2, por ejemplo, ¿no? Para tener una ecuación con una incógnita. Ahorita tenemos una ecuación con dos incógnitas. Para eso, esta dependencia, relación de dependencia, ¿no?, la vamos a buscar en el circuito. Entonces, del circuito lo podemos ver aquí. BA es igual a B3. BA es igual a B3, o lo que es lo mismo, B2 menos 4BA. Entonces, de acá podemos despejar BA. O sea, para acá 5BA es igual a B2. Entonces, BA es un quinto de B2. Listo, ya tenemos ya tenemos BA en función de B2 que requería la ecuación 1. Entonces, esto lo reemplazamos en 1. Nos quedaría un quinto B2 menos un tercio, un quinto por B2 igual a 10. Seguimos trabajando. Nos quedaría 2 sobre 15 B2 es igual a 10. Entonces B2 es igual a 75 voltios. Bien, todavía no hemos terminado. Este es B2 igual a 75 voltios, pero el problema nos está pidiendo hallar B sub 0. B sub 0 nuevamente del circuito. B sub 0 es B1 menos B2. B sub 0 sería B1 menos B2. B1 ya lo tenemos. B1 es 100, ¿no? B1 es 100 voltios. Menos 75, por lo tanto, B sub 0 es 25 voltios. Bien. Aquí, en este problema, tiene la característica entonces de haber trabajado con una ecuación de restricción y a la vez con un supernova. Búsquese entonces, cuando hay fuentes dependientes, las relaciones de dependencia, ¿no? A esto le llamamos relaciones de dependencia, que es la cantidad que controla en función de las variables que necesitamos. Eso sería todo.